Hola, ¿qué tal? Una semana más os doy la bienvenida al podcast de la cultura y sus locuras. Esta semana contaremos con dos actores en el programa. Tendremos por un lado a José Carabias y también a Ricordo Nkosi. Por supuesto, nuestra sección de libros con el escritor Mario Peloche, que nos traerá su libro La Dama Pálida. Y también hablaremos de blues, y para ello pues tendremos a Fernando Neris. Y por supuesto, dos de las secciones habituales del programa: Misterios de la ciudad de Osuna, que nos contará hoy José Antonio, y Ufología con Jadoga. Como siempre puedes escuchar tanto este como programas anteriores en iVoox, en La Cultura y sus locuras, también en nuestro canal de YouTube que hemos estrenado hace unos días, también La Cultura y sus locuras, puedes buscarlo por YouTube, iremos poniendo todos los programas anteriores, y por supuesto seguirnos en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y aquí comienza el programa número 13 de La Cultura y sus locuras. Pero desgraciadamente ha sido él quien lo ha ganado. Este desempate no significa nada para mí. Mi partido ya se ha terminado. Que te acerques, mujer, que te acerques, que si no vamos a estar gritando toda la tarde. Yo soy Billy, el niño, y en mi presencia tienes que quitarte el sombrero. Pues comenzamos el programa de esta semana y para ello tenemos al otro lado del teléfono a un actor pues muy reconocido en el panorama español. Él es José Carabias. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, amigo, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de tenerte en el podcast. Para mí es un placer contar contigo, y lo primero que tengo que hacer es darte pues la bienvenida al podcast de La Cultura y sus locuras, José. Gracias, pues gracias. Además yo, que tengo 75 años de edad, me ha pillado un poco viejo esto de los podcasts y de internet y todo eso. Me estoy aficionando a ello lentamente, pero me doy cuenta que me ha pillado viejo esto, ¿eh? Bueno, eso como yo digo, vieja la ropa. Nosotros no nos hacemos viejos. Pues Sí, decía Fernando Fernández Gómez que a él no era carroza. Cuando le decían, ¿es usted una carroza? Él decía, no, perdona, yo soy un coche de caballos, que es diferente. Exactamente, y tiene toda la razón. Bueno, José, como bien decía, la edad 75, que eso no tiene nada que ver. Actor nacido en Madrid, más de 33 películas en toda tu carrera, más de 65 obras de teatro, sobre todo clásicos, y por ahí quería empezar. Sí. Tus inicios fueron en el teatro. Con solo 16 años, como digo, has hecho clásicos como Cyrano de Bergerac, Don Juan Tenorio, pero eso sí, tus inicios, por lo que he podido descubrir, no fueron muy fáciles, ya que tus padres al principio no compartían ese deseo tuyo de la interpretación, de encontrarse con muchos no. Porque yo estaba en el Instituto de San Isidro estudiando el bachillerato y tenía como compañeros a Emilio Gutiérrez Cava, fíjate quién te estoy hablando, y a Manolo Galeana, fíjate, dos monstruos del mundo del teatro y del espectáculo de este país. Éramos compañeros en el instituto, ellos son un poquito más mayores que yo, y pertenecíamos todos al cuadro artístico del Instituto de San Isidro. Allí don Antonio Ayora nos enseñaba literatura, pero por encima de todo nos enseñó a amar al teatro. Y ahí empecé a hacer teatro de aficionado. Y a los 16 años, por puñetera casualidad, me ofrecieron una obra de teatro de protagonista, El hombre, la bestia y la virtud, de Luigi Pirandello, y mi madre y mi padre pues no tenían antecedentes artísticos en la familia, no veían a su hijo de 16 años dedicándose al espectáculo, ni le veían futuro. Mi madre me dejó a regañadientes, bueno, venga, esta obra, pensando que ya no iba a haber ninguna más, y resulta que mi buena madre se equivocó, porque inmediatamente después de esa vino otra, hasta ahora que llevo 59 años, amigo, que se dice 59 pronto. años dedicándome a esta profesión de locos que es el mundo de la interpretación. ¿Y tú crees, José, que te ha ayudado ese inicio, digamos, complicado, enfrentarte a ese no, a llegar a donde has llegado a tu carrera? ¿El inicio ese tan complicado te ha ayudado o no?
No, yo creo que es en el destino. Yo creo que el destino nos marca la vida. No significa con eso que vayamos conduciendo con los ojos cerrados diciendo si el destino no está que no me voy a matar hoy, voy a coger el coche y voy a conducir con los ojos cerrados. No, hasta eso no llego. Pero sí creo que el destino nos marca en la vida y luego nosotros tenemos que ayudar un poquito al destino. Y yo he hecho eso, ayudar un poquito al destino, pero sí. Estaba predestinado en algún sitio que por el pobrecito de Pepito Carabias, en su día que no lo pensaba ni muchísimo menos, fuera un actor que lleva 59 años dedicándose a esto. Y después de esos 59 años, que también, ahora hablaremos de ello, pues has pasado también por televisión, has pasado por cine, ¿ha cambiado mucho el mundo de la interpretación o sigue siendo igual o hemos ido a peor? No, hemos ido en algunos casos a mejor y en muchos otros a peor. A mí me da mucha pena decirlo esto, pero lo digo con todo cariño y cuando yo hablo con actores, actrices, compañeros jóvenes, a los que yo a muchos de ellos admiro por lo bien que lo hacen, por cómo se preparan, pero al mismo tiempo a otros les doy zapatilla porque les digo menos susurrar, menos postureo, menos carita y más verdad, más interpretar y sobre todo que se os entienda, porque lo fundamental de un actor es que se le oiga, que se le entienda. Y ahora, por desgracia, hay infinidad de compañeros jóvenes y no tan jóvenes que se han acomodado al susurro y no se les oye nada y sobre todo no vocalizan, no se les entiende. Y eso es una cosa que yo no puedo permitir a nadie que se llame actor o actriz. Pues tienes toda la razón. Y aparte del actor y actriz, que como bien dice has cambiado muchas veces a mejor y a peor, el trato que se le da al actor, lo que es el mundo de la cultura del cine, ¿ha cambiado a mejor o a peor? Sí, no, ha cambiado a mejor ahora mismo. Antiguamente, no hace demasiados años, a los actores no se nos enterraba en sagrado. Éramos una raza maléfica, maldita en la sociedad. Cuidado los actores que vienen las gallinas, guardar las gallinas que vienen los cómicos. Los cómicos eran ladrones de gallinas y eran por las penurias económicas que se pasaban entonces. Ahora, gracias a la televisión y gracias al cine, pues no, lógicamente los actores viven bien, muy bien. Claro, viven bien los que trabajan. Siempre digo lo mismo. ¿Cuántas y cuántas personas, hombres y mujeres, hay en su casa que son unos genios de la interpretación y por lo que sea no han tenido suerte, no les llaman para trabajar y se están perdiendo auténticas figuras del mundo del teatro o de la televisión? En nuestro oficio lo fundamental es la suerte. Luego tú tienes que ayudar un poquito a la suerte. Pero si no suena el teléfono, si no hay suerte, si no te llaman, amigo mío, puedes ser un genio, que eres un genio, pero en tu casa. Pues sí. Bueno, aparte del cine, de la televisión, del teatro que también hablábamos, otra actividad que es así, la verdad, yo la desconocía y seguro que muchos oyentes también, es que eres actor de doblaje y leyendo sobre ti, destaco que eras y has hecho el doblaje de la voz de ese personaje tan mítico de Benji, el portero de la serie Oliver y Benji, y también del pájaro loco, con esa risa tan característica. Y de tantos otros. Te tengo que decir que ha habido muchas veces en mi vida que entrando en un local, en la calle, en un bar, en una habitación, solamente por decir hola, buenas tardes, sin verme físicamente, ya la gente ha sabido que era yo. Tengo una voz muy característica que me ha perjudicado en algunas cosas y me ha beneficiado en otras. Yo lo vuelvo a repetir, 75 años, pero no tengo voz de 75 años. Sigo doblando muñecos, sigo doblando personajes jovencitos. Es así, he tenido esa suerte y esa desgracia, porque eso me ha beneficiado para muchos personajes y me ha perjudicado para otros que decían, es tan característica tu voz que todo el mundo sabe que eres José Carabias. Eso antiguamente era un beneficio. A Fernando Fernán Gómez, que dobló muchas veces, le contrataban porque era Fernando Fernán Gómez, a muchos compañeros. Y a mí muchas veces me han dicho, Pepe, te he puesto para tal trabajo, y como me han dicho, no, hombre, José Carabias le conoce todo el mundo, prefiero que sea otro. He sido porque ya no ejerzo. Director de doblaje durante muchos años. Yo he doblado series míticas que han durado 400, 500 capítulos y luego además he hecho personajes que han perdurado y perdurarán siempre. Tú eres muy joven, pero por ejemplo yo doblaba al pequeño Saltamontes en Kung Fu, el pájaro loco, como tú muy bien dices, Benji Price, el portero de Campeones,
Pepe Soprillo, Hugo, en el primer muñeco interactivo de la televisión española, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he mantenido a mi familia durante muchos meses gracias al doblaje. Es una profesión que yo quiero mucho y admiro, aunque también en el libro que he escrito que se llama Más que el arroz con leche, que ahora hablaremos de él, en el capítulo dedicado al doblaje cuento exactamente por qué digo bendito doblaje, maldito doblaje. Las dos cosas. Y como bien dices, la voz que te ha perjudicado a veces, también he leído que tu estatura también te ha perjudicado. ¿Tú crees que sin ello, es decir, si no hubieras tenido estas dos cosas que como bien dices te ha perjudicado a veces, te hubieran dado otros papeles de más importancia o algún papel que por ello te han rechazado? ¿Tú crees que sí? Sí, sobre todo por mi físico, por mi estatura. Claro, muchas veces me han dicho, ¿te ha perjudicado tu estatura o te ha beneficiado? Pues en algunas cosas me ha perjudicado y en otras me ha... Hombre, si midiera 1,95 como creía mi madre, que se murió la pobre pensando que yo medía 1,95, pues me hubiera hecho papeles de galán y estoy convencido que hubiera podido hacer papeles de galán perfectamente. Nunca me van a dar un papel de galán por mi físico, con lo cual eso me perjudica por un lado, pero a lo mejor lo que ha servido es un poco para encasillarme en el papel del simpático, en la comedia, el gracioso. Mira, a lo largo de mi carrera profesional el 98% o 99% ha sido siempre la comedia, el tío simpático, el cachondón, el alegre, el dicharachero, y sin embargo yo las cosas que he hecho que yo llamo serias, de malo o de serio, de dramático, las he bordado. A mí no me duelen prendas. Cuando yo hago un trabajo, el crítico peor y mejor soy yo. Yo digo, qué bien has hecho este papel, Pepe, o al contrario, digo, uy, aquí no, aquí has pinchado. Yo estoy loco porque me ofrezcan papeles dramáticos, papeles de malo. Yo estaré loco. Le he dicho a mi representante que aceptaríamos enseguida cualquier papel que tuviera enjundia de malo, porque yo estoy convencido que yo podría hacer un papel de un carcelero, o de un tío que estuviera en prisión, o de un malévolo, de un drogadicto, de un tío malo, muy malo, y estoy convencido que lo haría muy bien. Fíjate qué curioso, estoy convencido. A ver si los directores se animan. Lo que pasa es que siempre me dicen, Pepe, pero si tú has hecho tantos trabajos de comedia y también, que es difícil verte en otro sitio que no sea en la comedia. Ese es el problema, que muchas veces encasillan al personaje y no lo sacan de ahí. Eso pasa. Exacto. Eso pasa exacto, muchísimo. Exacto. Bueno, también cogiste mucha fama o seguiste cogiendo fama, mejor dicho, con ese papel del Papa Gitano que hacías en el programa vaya paya. de ese programa de Cruz y Raya. Y bueno, que sigues con muy buena relación con Juan Muñoz. Te hemos visto ahora mucho por la tele, defendiendo a un superviviente. ¿Qué recuerdas de...? Juan Muñoz me ha dado uno de los regalos más bonitos que me pueden dar a nivel profesional, que es el papel de Papa Gitano, sí. Porque además se lo agradeceré siempre a Juan Muñoz, porque todo el mundo dice, sí, pero estabas con Cruz y Raya. Sí, surgió el papel, sí. Juan quería que el Papa lo hiciera José y le dijo, no, pero no, habla. Y José dijo, no, entonces no me gusta. Y dice, pues entonces que lo haga Pepe Carabias. Y dijeron los dos, pues sí, que lo haga Pepe Carabias. Pero nadie se imaginaba el éxito tan tremebundo que iba a tener el personaje del Papa Gitano. Con lo cual yo le estaré agradecido eternamente a Juan Muñoz lo bien que se ha portado conmigo siempre, y yo ahora he podido cooperar un poquito defendiéndole en Campeones, en lo de la selva, en el programa de Telecinco, y te puedo decir con orgullo que me han nombrado las redes sociales, qué curioso, el mejor defensor de Sálvame de este año. Mira, pues... ha habido veces que me decían, Pepe, ¿has visto lo que dicen las redes sociales de ti? Que qué maravilla, que qué tal, que cual. Yo, como ya te digo que no controlo las redes sociales, pero sí en los días que he estado defendiendo a Juan, me he convertido en un personaje dentro de las redes sociales. Ya se habrán olvidado de mí, me imagino, lógicamente, así es la vida. Pero en esa época, en esos momentos, era el personaje por excelencia, mejor defensor de Sálvame, de la historia de Sálvame, decían, fíjate. Bueno, aprovechando que hablas de eso, de la defensa que has hecho en Supervivientes de Juan Muñoz. Juan Muñoz, por cierto, que lo tendremos la semana que viene aquí en el podcast con nosotros. Anda, qué bien. Aprovecho, ¿te apuntarías a la aventura y a Supervivientes, José?
No, ya me lo han ofrecido, me lo habían ofrecido, ¿sí? Bueno, me lo han ofrecido este año con la defensa de Juan, pero a mí ya me lo habían ofrecido dos veces en anteriores ediciones y yo siempre he dicho que no es un programa para mí, no, yo conozco mis limitaciones, yo duermo mal en mi casa con todo tipo de comodidades y duermo mal, imagínate si tengo que dormir en el suelo, a mí los reptiles me dan un pavor y los mosquitos, los bichitos, no es un programa para mí. Es como si me quieren contratar para jugar al baloncesto. Se equivocarían quien me contrate para jugar al baloncesto, yo estoy seguro que se equivocaría. No es para mí. Aprovecho lo que has dicho de los reptiles. He leído una anécdota que tenías con Chicho Ibáñez y creo que si te pregunto si te gustan más las serpientes o el arroz con leche, la respuesta es clara, ¿no? Sí, la respuesta es clara. El arroz con leche es de lo que más me gusta del mundo. Y el título del libro, que se llama Más que el arroz con leche, lo define perfectamente, porque solamente contaré el final del libro, solo el final, que es un libro que yo he dedicado a mi nieta, en que le estoy contando mi vida profesional, y le digo, Luna, al final, Luna es mi nieta, tú eres lo que más me gusta del mundo. Y dice ella, Abu, pero tú no has dicho siempre que lo que más te gusta del mundo es el arroz con leche. Y yo le contesto, sí, Luna, sí, pero es que tú eres más que el arroz con leche. O sea, que ahí te he contestado. Lo más que más me gusta del mundo, mi nieta. Y después, el arroz con leche. Y bueno, te quería saber, que te quería preguntar, ¿tienes algún proyecto ahora mismo? ¿Estás con algo en marcha, José? Sí, aunque me dice mi mujer que es una fiel seguidora mía por un lado, pero al mismo tiempo es una crítica feroz también, que las cosas que no están firmadas no se deben de comentar. Pero sí, hay una cosita que voy a contar así muy por encima con mi buen amigo Manolo Galeana, para poder trabajar juntos en el mundo teatral. Hay una película con mi buen amigo Juan Muñoz, que la tenemos, que se llama Hammer Rematen, que solo nos falta el dinero, ya está el guión, está todo, solo nos falta una cosa insignificante, pues 2 millones de euros, una cosa así, nada. Oye, por cierto, si alguien que nos está viendo, escuchando, quiere cooperar en la película y tiene 2 millones de euros, le contratamos inmediatamente, le hacemos socio de la película, o sea que... Y hay unos proyectos muy bonitos por ahí, a ver si salen ahora en septiembre. Genial, pues ojalá que haya suerte. Desde aquí abrimos la colecta, nunca se sabe. Si recaudamos, aunque sea medio millón, ya medio millón que nos hemos quitado. Pues... Bendito sea. Yo me lo gasto en arroz con leche inmediatamente, vamos. Pues José, no me gustaría despedirte sin hacerte una pregunta que a todos los invitados que pasan por el podcast se la hacemos, y es la siguiente. Si te dieran a elegir por un día ser alguien o ser algo en la vida, ¿qué te gustaría ser? Sí. Mira, yo me gustaría seguir siendo lo que soy dentro de mi pequeñez física y de mi pequeñez humana, ser Pepe Carabias. Ser Pepe Carabias, os lo voy a explicar por qué. Porque si fuera otra persona, no hubiera tenido como tengo ahora a mi mujer, no hubiera tenido que esa mujer me dio una hija, que me la ha dado, que vive afortunadamente, que es Tatiana, mi hija maravillosa, y sobre todo no podría ser el abuelo, el abu de Luna, de mi nieta. Con lo cual yo no me cambio por nada del mundo precisamente para poder seguir siendo el abuelo de Luna. Pero, sí me gustaría, y eso es un sueño que se me repite varias veces, durante 3 o 4 días ser Superman. Os explico por qué. Ser Superman para poder volar, para poder dirigirme a cualquier parte del mundo y para poder coger de la pechera, así del cuello, a algunas personas y escupirles a la cara el desprecio que siento por ellos y darles el capón más fuerte. Eso, por desgracia, físicamente no lo puedo hacer, y siendo Superman sí lo podría hacer. Poder decir a tal político, a tal persona, a tal malvado, voy a volar, me voy a dirigir hacia él y le voy a mirar a la cara y le voy a decir, eres una mala persona, y darle un capón fuerte en la cabeza. Sí me gustaría ser durante unas horas o unos pocos días Superman, pero luego seguir siendo por encima de todo el abuelo de Luna. Pues es un personaje, Superman, que ya creo que ha salido 2 o 3 veces. Recuerdo que también Fernando Cayo, también el actor, también quería ser Superman por unos cuantos días. Así que es un personaje
que la verdad desea a todo el mundo ser por ¿Pero un para día. lo mismo que yo o para No, otras que- cosas? Simplemente para poder volar o para poder... Creo recordar que en su caso fue solamente para volar, pero para lo que tú dices ya ha salido algún otro personaje que también de los que ponen recto a algún político o alguna institución. Ya ha salido también por aquí. Exacto, exacto. Pues José, para mí ha sido un auténtico placer contar contigo. Ha sido un placer Gracias. hablar con un actor. Gracias. Oye, yo tan- con tu permiso quiero recomendar a todo el mundo que busque un libro que se llama Más que el arroz con leche. No pretendo ganar dinero con él porque todo lo que pueda producir ese libro es para la Cruz Roja luego. No me mueve motivo económico, pero sí me mueve que la gente vea cómo ha sido un poco la vida de un actor como yo, de 59 años de profesión, y sobre todo el amor que he sentido desde el primer momento que he visto la cara de mi nieta. Hablo del mundo de la televisión, del mundo del cine, del mundo del teatro. Me ha dicho todo el mundo que es un libro muy entretenido, que se lee muy bien y sobre todo que es muy agradable de leer para ver cómo ha sido los últimos 50 años en este país. Pues ahí queda dicho, Más que el arroz con leche, de José Caravia, también por una buena causa de la Cruz Roja. Así que invito a todos los oyentes que lo adquieran, que lo lean y que por supuesto nos dejes por redes sociales también, pues qué le has parecido y también te lo haremos llegar. Lo dicho, que tras 59 años, que esperemos te podamos seguir disfrutando en la tele y en el cine, que te sigamos viendo muchísimos años en activo y que te vaya todo muy bien y Gracias. un abrazo muy fuerte, José. Yo en mi currículum digo que estoy dispuesto a aprender todo lo que los demás estén dispuestos a enseñarme. Y con la misma ilusión que tenía cuando tenía 16 años, en 1963. Pues eso es lo principal, el mantener la ilusión, que tú la mantienes y que sigues también haciendo lo que más te gusta y sigues haciendo disfrutar a todos los que te seguimos, José. Muchas gracias, que así Muchas sea. gracias a ti, un abrazo. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Y llegamos de esta manera al programa de hoy con los misterios y las leyendas con José Antonio, que ya está al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Antonio. Hola, buenas tardes, Alejandro, a ti y a todos los oyentes. Pues- Aquí andamos otra vez, a ver de qué hablamos hoy, a ver qué contamos, ¿no? Pues sí, la verdad que el último programa bastante bien. El programa ha salido, gustó bastante la ruta que hicimos por Carmona. Y bueno, según me has comentado, hoy nos vamos a eso, unos 60, 50 kilómetros, nos vamos para Osuna. ¿Qué puedes contarnos, José Antonio, de Osuna? Pues bueno, de Osuna como de Carmona y como de otras localidades, como de Écija, de Marchena y bueno, algunas otras más, de Fuentes, pues se pueden contar muchas cosas, ¿no? Porque bueno, Osuna pues arranca su pasado también en torno al siglo, en cuanto a lo que a los restos arqueológicos respecta, pues en torno al siglo X antes de Cristo. Estamos hablando de pues la época turdetana, tartésica, y después pues entra a formar parte de las guerras entre cartagineses y romanos. Posteriormente forma parte el entorno del término municipal de Osuna, porque además de hecho no se sabe a ciencia cierta dónde se desarrolló la batalla de Munda, la famosa batalla de Munda entre César y Pompeyo, que de hecho, ya te digo, no se ponen de acuerdo los arqueólogos ni los historiadores, pero bueno, por ahí andaba. Y después, pues bueno, se la conoce, bueno, es villa, tiene el título de villa, aunque a mí esto de villa, ciudad, pueblo, la verdad que es una cosa que siempre la dejo en un segundo plano, ¿no? Porque han tenido a lo largo de su historia, pues en determinados momentos, una gran importancia, un papel muy relevante, que a lo mejor hoy no lo tienen, pero que sí lo tuvieron. Y eso es muy importante, ¿no? Por eso hay que rascar y que indagar un poquito en la historia, y uno, pues, en base a eso, pues aprende, ¿no? Y sobre todo esas terminologías, ¿no? Que no me gusta olvidarlas. Tuvieron un papel muy importante, pues bueno, tanto su universidad, en la que estudió Rodrigo Caro,
Ese personaje, ¿verdad?, de finales, bueno, no de finales, de mediados del siglo XVII, que además de hecho fue uno de los descubridores de la ciudad, el primer descubridor de la ciudad de Itálica, de la ciudad romana de Itálica. Fue estudiante de la Universidad de Osuna, que durante mucho tiempo cayó en el olvido y hoy de hecho ha recuperado de nuevo una universidad privada en la que se estudian distintas disciplinas y por supuesto, bueno, pues que mencionar evidentemente la belleza y la monumentalidad del edificio. La Colegiata es un lugar que necesariamente de ir a Osuna hay que visitarlo, porque además de hecho tiene una colección de cuadros de Rivera, del pintor Rivera, el españoleto, que es fabulosa. El Palacio del Marqués de La Gomera, el Palacio de los Cepeda, es decir, no se pone a mencionar la antigua audiencia, la silla del Cabildo, no la silla, ojo, no la silla de sentarse, la silla que además de hecho formó parte de la primera portada que editó la guía de la provincia de la Diputación de Sevilla. Se representó la fachada de la silla de Carmona. Perdón, de Carmona, es que se me va la cabeza, a Carmona la tengo siempre presente, no quiero que se me enfade nadie, ¿no?, pero la tengo siempre presente, de Osuna. La mayoría de estos edificios de los que he mencionado, de los palacios y demás, corresponden a una época de gran apogeo de la villa de Osuna, que es el siglo XVIII, el 700. Además, de hecho, bueno, ya hablamos en lo que estilo se refiere de un barroco ya tardío, cuasi rococó, en algunos de sus aspectos, y ya digo, merece la pena visitarlo, todos estos sitios que he mencionado. Después, de hecho, tiene una particularidad con la que quiero enlazar un tanto Osuna con la metrópoli, con Sevilla, en el sentido de que la mejor representación que se conserva de la Alameda de los Hércules es precisamente un paño de azulejería de en torno a finales del siglo XVIII, 1780, que se encuentra en el monasterio de la Encarnación de Osuna. Es la representación más fidedigna que hay de la Alameda de los Hércules en ese tiempo, donde están representados los tres espacios de la Alameda, el espacio intermedio y después unas dos filas de álamos que tenía de una belleza extraordinaria, y todas las fuentes que llegaron a estar ubicadas en el solar de la Alameda, porque bueno, sí podemos decir que en Sevilla el solar de la Alameda de los Hércules ha quedado casi fosilizado en el espacio, ¿no? Lo que ocurre es que ha tenido muchísimas evoluciones. Pero es curioso lo que son las cosas, no se conserva aquí en Sevilla, ¿no? Tenemos que retrotraernos a algún que otro grabado ya del siglo XIX y a las primeras fotografías, por supuesto, del siglo XIX, y sin embargo se conserva allí. Y después no me gustaría dejar atrás una anécdota muy muy curiosa ya, ¿no? Ya en el aspecto milagrero en este caso, que es precisamente a la que se le denominó como monja milagrera. Esto lo describe José María Blanco Guay, que curiosamente fue también estudiante de la Universidad de Osuna y que llegó a ser canónigo de la Catedral Hispalense. Y precisamente relata que en el convento de la Encarnación, durante el siglo XIX, pues vivió una monja que tenía fama de milagrera. Y entre otras cosas, pues bueno, relata cómo esta monja, pues estando enferma, el médico la visitó y le dijo que tomara un poco de agua. La monja tomó el recipiente, imagino que sería pues un vaso de metal o de vidrio, entre sus manos, y el agua se convirtió en hielo. Y de hecho esto da fe José María Blanco Guay, ¿no? Es una cosa que no se suele escuchar mucho, pero que aconteció allí en la villa de Osuna. Y también, bueno, tenemos una leyenda que acontece
en el convento de la Concepción, que está situado en la Plaza Mayor, y que, bueno, se inicia su construcción en el siglo XVI, se finaliza en el siglo XVII, y se cuenta que se encontró un Cristo, el Cristo denominado de la Misericordia, en un cajón, ¿no? Dicen que, bueno, que una de las leyendas pues asegura que hace años, ¿no?, pues pasaron unos peregrinos por la ciudad, a camino no se sabía dónde, portando un cajón que pesaba una barbaridad, ¿no? Por lo que rogaron a las hermanas de la Concepción que se guardara el cajón allí en el convento hasta su vuelta. Así lo hicieron las monjas durante muchísimo tiempo, esperando el regreso de estos viajeros, pero nunca volvieron. Entonces, un día decidieron abrir el cajón para averiguar qué es lo que se guardaba en el interior, y cuando lo abrieron, pues encontraron la hermosa talla del Cristo, y al Cristo, bueno, se le rinde culto en este convento de la Concepción, ¿no? Pues sí. Es lo que ocurre con las leyendas. Las leyendas no tienen, en muchos casos no tienen fecha, ¿no? Son atemporales, ¿no? Es lo que diferencia a las leyendas de la historia, ¿no? La historia normalmente, como sabes, siempre suele estar comprendida entre unos siglos, unos determinados años, ¿no? Y esta es, como ya digo, una de las leyendas más divulgadas allí, Es verdad, en la villa de Osuna. Es una ciudad o una villa que, la verdad, que la rodea bastante el misterio, la leyenda. También he leído yo por ahí la leyenda de don Nicolás, o del señor Nicolás también. Era un rico de allí de Osuna. Pues esa no la he escuchado yo. Sí, pues No la he escuchado. contaban que era un señor que tenía muchísimo dinero allí en Osuna, y por lo visto pues contrataba a mucha gente para que le trabajara, pero a la vez que lo contrataba, si no le gustaba, también iba por él y lo mataba. Y por lo visto dice que pidió, aburrido de en qué gastar el dinero, pagó por dormir solo en la colegiata de allí de Osuna. Y cuenta la leyenda que cuando estaba durmiendo por la noche allí solo, escuchó unos pasos, él no hizo caso, hasta que de nuevo escuchó ya los pasos más cerca, y se encontró, cuando encendió el candil, con fantasmas que eran las personas a las que él había matado. Cuentan que eran más de 100 personas, más de 100 fantasmas. Estos lo acorralaron, él pidió clemencia, lo acorralaron en la torre de la colegiata, pero nada, no le dieron esa clemencia, y finalmente hicieron que se tirara por la torre de la colegiata y murió al caer por la torre. Por lo que cuentan, esta muerte hizo que Osuna se repartiera todo el patrimonio que tenía este señor. La verdad que no sé lo que sería, y cuentan que gracias a ello Osuna pues se convirtió en lo que es ahora, todo el patrimonio que tiene. Como te digo, no sé si es leyenda o es historia. La he leído antes de llamarte, y me ha impactado porque la verdad que es bastante interesante. Pues no lo había escuchado. Fíjate, es la grandeza que tiene esto, ¿no? Que nunca son lugares que tienen acumulan tantísima historia, que, bueno, nunca deja uno de aprender, ¿no? Pues sí. Son sitios que tienen un imán especial. A mí, bueno, pues he dicho los míos preferidos, no quiero que nadie se enfade, ¿no? Pero lo he comentado antes, siempre tengo en la mente Carmona. Osuna es un sitio precioso, Marchena también, Écija, por supuesto. Tienen un imán especial, es decir, cuando paseas por allí sientes algo diferente. Pues sí. Algunos me dicen, eso es que tú eres un romántico, ¿verdad? Se dice, es que eres un romántico, tal. Y digo, bueno, es que, con todos mis respetos para los centros comerciales, ¿no? Pero a mí no me produce la misma sensación para el espíritu y para el alma, por supuesto, para la mente. Pasear por una ciudad, por una villa con esta historia, que además la destilan los monumentos. Que pase por un centro comercial, dice que es que vas a uno y visto uno, vistos todos, ¿no? Pues sí. No tiene ninguna, igual que, en fin, otras tipologías urbanísticas que precisamente lo que nos destilan son historias. Esto es otra cosa. Y bueno, ¿qué más, por terminar, qué nos puedes contar? ¿Alguna cosilla más que nos puedas contar de allí de Osuna que podamos visitar y demás, José Antonio? Pues mira, en Osuna es muy, como, bueno, lo he referido antes, la colegiata es muy, muy interesante, no se debe
suena típico, ¿no? Todo el mundo habla de Osuna y habla de la Colegiata, porque además de hecho está en un lugar privilegiado, en un sitio privilegiado, pero el retablo mayor, por ejemplo, es una auténtica maravilla. Hay un Cristo de hecho, bueno, tiene la advocación del Cristo de la Misericordia, una talla de Juan de Mesa excepcional, que presenta muchísimas semejanzas con el Cristo de los Estudiantes, de la Hermandad de los Estudiantes de aquí de Sevilla. Tiene también un púlpito bellísimo, realizado en mármol rosado. La Iglesia de la Consolación también es muy recomendable, muy recomendable. Y bueno, por supuesto, el Panteón Ducal, es decir, que está en la Colegiata. Sí. También lo que no sé con seguridad es si la visita a la Colegiata, creo que sí, incluye también la visita al Panteón. Y después los conventos, de los conventos que tiene, no sé ahora mismo cuántos se pueden visitar o no. El asunto de los conventos es muy peliagudo, no solamente en Osuna, sino en Sevilla incluso, ¿no? Cuando uno realiza, sabes que los conventos no están habitualmente en los circuitos turísticos y uno tiene que llamar, hablar con una hermana y preguntarle, bueno, normalmente suelen pasar con la priora o le preguntan a la priora, ¿no? Si cuáles son los horarios, cuántos van a venir a visitar, en fin, ellas tienen evidentemente es su casa, tienen sus horarios y hay que respetarlos, ¿no? Uno cuando llega allí, pues llega a casa de alguien. Entonces, pues no queda más remedio que hacer una llamada antes para ir sobre seguro, porque si no se puede encontrar uno una sorpresa. Yo siempre recomiendo visitar estos sitios en agosto. Algunos me dirán, pero tú estás loco, ¿cómo va a ir a Osuna? O a Écija aquello, ¿verdad? A Écija con el calor que hace. Digo, pues mira, en agosto precisamente, que es cuando nadie va, uno escoge un hotel con piscina, que seguro que la hay, se da una vuelta por allí, hay poco público, sí, además de hecho tiene, Osuna recuerdo que tenía un servicio de una oficina de turismo que estaba, creo recordar, cerca de la plaza Mayor, y bueno, hoy lo ponen al día, hoy hacen una llamada, si hay algún guía por allí, contrata los servicios o se coge uno antes la guía y se pega un repaso y es un momento excepcional, porque además hay menos público de lo que habitualmente suele haber en otras fechas, en otras épocas. Pues... Y por supuesto, si uno visita los conventos, no recuerdo en cuál, creo que en el de la Encarnación tienen unos dulces extraordinarios, que también, a mí que me gustan los dulces mucho, entonces cada vez que hago una visita de estas, siempre intento informarme donde hay dulcería, y suelo venir con un par de cajas para acá, a la metrópoli. Doy fe de, vamos, es allí mismo donde has dicho, así que doy fe de ello porque la verdad que, bueno, y hablamos la semana pasada de Carmona y no hablamos de la torta inglesa, pero bueno, lo dejamos ahí también. Hombre, la torta inglesa, lo que ocurre es que la torta inglesa también, esto es como todo, o sea, bueno, ya hoy todo se congela, ¿verdad? Hoy todo se hace, todo se congela y se lo ponen uno por delante y parece que lo acaban de hacer hace media hora, ¿verdad? Sí. Hay varios sitios en Carmona para comprar la torta inglesa. El que yo recomiendo es una confitería, además de hecho es un obrador, curiosamente es de los pocos sitios que conservan el obrador en la casa. Eso, como sabes, era algo muy propio el comienzo del siglo XX, ¿no? Que está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y a mediados del siglo XX en el gremio de los panaderos y en el gremio de los pasteleros. Es decir, tener el obrador y la casa en el mismo recinto, en el mismo edificio. Y esta confitería, pues así lo tiene, ¿no? Está en la calle Chamorro y hacen una torta inglesa de maravilla. La torta inglesa es un bizcocho estupendo y unos hojaldres. Y en medio, pues, lo que lleva ella a gusto. Hoy ya la hacen de todo y la hacen hasta de huevo Kinder, ¿no? Que dicen, una torta inglesa, eso, bueno, eso es un pecado, ¿no? Para los tradicionales. Sí. Pero normalmente lo que llevaba era el bizcocho y cabello de ángel en algunos casos, y el hojaldre. Pero el hojaldre está excelente. Pues nada, pues tiene fama la de Santa Clara, la del convento de Santa Clara, pero bueno,
o convento de Santa Clara y uno hace una obra de caridad a las monjas, pero que no vaya en agosto, por Dios, que no compre una torta inglesa en agosto, porque en agosto además no se suelen hacer y a quien se la den se la van a dar congelada o más dura que el cemento. Sí. O que vaya allí a la calle Chamorro, que, vamos, doy fe de que está exquisita, Pues nos quedamos con ello y, José Antonio, agradecerte que hayas estado otra semana más con nosotros, agradecerte que nos hayas traído todos estos misterios, estas leyendas y estas curiosidades de todos los pueblos de nuestra provincia y, por supuesto, te espero por aquí la semana que viene, ¿vale? Sí, si Dios quiere, sí. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes que aguantan pacientemente mis recomendaciones y mis historias. Gustoso y con muchas ganas de que estés aquí cada semana. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Pues llegamos a la sección de libros y hoy, esta semana, nos acompaña un escritor que se llama Mario Peloche. Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de tenerte aquí en el programa. Lo primero, darte la bienvenida al podcast de la cultura y sus locuras, Mario. Nada, muy agradecido de que me concedáis este espacio. Te presento, Mario Peloche, novelista, nacido en Cádiz, aunque la mayor parte de tu vida ha sido en Extremadura y sigue siendo en Extremadura. Y bueno, por comentar un poco, eres licenciado en biología, actualmente estás trabajando como bombero forestal, pero tu pasión, sí, tal como tú indicas, es la escritura. Tu obra pues incluye títulos como Hécate, El molino de Dios o la última novela que has presentado, que se llama La dama pálida. ¿Qué puedes contarnos, Mario? Bueno, pues sobre mí, como has comentado, aunque mi formación y mi profesión va por otro lado, por otros derroteros, la lectura primero y la escritura después han sido y son mi pasión. Con respecto a mi obra, he comentado, La dama pálida es mi cuarta novela. Están anteriormente esas dos que has comentado y un relato largo que se llama Ojos negros sobre el Támesis. Y bueno, La dama pálida es una visión personal de un personaje muy conocido, de Elizabeth Bathory, la conocida como Condesa Sangrienta, que pasó a la historia por haber infligido daños y haber matado, intervenido en la muerte de doncellas y haber utilizado la sangre en ungüentos para conservar la juventud. Yo he intentado dar un enfoque personal, intentando encontrarle una voz y buscarle una voz y hablar en primera persona desde ella, desde su mente, y a la vez, bueno, pues dando un desarrollo histórico y un homenaje a la novela gótica que creo que le dan un toque personal a esta novela. Y te quería preguntar, porque como bien has dicho, trabajas como bombero forestal, fuiste o eres licenciado en biología, pero lo compaginas con esta pasión que tienes por la escritura, con estas 4 novelas o estas 3 novelas y este relato que has escrito. ¿Es fácil compaginarlo con tu día a día? ¿Es fácil compaginar el trabajo con tu pasión, Mario? Bueno, yo supongo que no somos muchos los escritores, no son muchos los escritores que pueden dedicarse plenamente, a dedicar toda en exclusiva a la escritura, y somos muchos los que nos toca, pues bueno, compaginarlo con la vida diaria y con las parejas, con los hijos y con el trabajo. Es creo que igual de difícil que con otra profesión. Es, como digo yo, quitarte horas de descanso y parcelar un poco tu vida, llegar a acuerdos con tu vida personal y dedicar ese tiempo a esto. Ya digo que supongo que es igual de difícil que con otras profesiones, pero al final es algo que, como hablabas antes, que como es una pasión y necesitas hacerlo, al final lo haces con gusto, ¿no? Este tipo de dedicación. ¿Es fácil entrar en este mundo cuando no tienes, como se suele decir, un padrino o no tienes un nombre en la escritura? ¿Es fácil o te está siendo complicado adentrarte? Bueno, también como todo, claro, si no tienes, como nos pasa también a la mayoría, no tenemos un respaldo mediático, entonces, bueno, pues es ir poco a poco, es el tener la suerte de que quieran publicar un manuscrito. Yo funcioné a la manera tradicional, ¿no? Poniéndome en contacto con distintas editoriales, con mi primera obra, y es cierto que en principio, además, no conocía a nadie en el mundillo, pero bueno, en este tiempo, poco a poco sí que vas abriéndote camino, conociendo editores, autores, editoriales,
Y bueno, como todo, ya digo, pues poco a poco vas consiguiéndote hacer un hueco que al final, por lo menos en mi caso, ¿no? El conseguir un pequeño hueco y una pequeña reputación literaria es quizá mi objetivo. ¿Tienes alguien de referente que dice, quiero ser como este escritor? Sí. Yo creo que todos los escritores tenemos referentes. Mira, en mi caso siempre pongo el ejemplo y siempre lo digo, a José Carlos Somoza, que es un escritor que creo que en castellano se mueve y ha tocado temas recurrentes en mi obra, ¿no? Y que no son muy usuales en castellano, ¿no? La ciencia ficción, la fantasía, así que yo le tengo a él como referente, aparte clásicos de la literatura, como, en fin, Philip K. Dick o Neil Gaiman, en fin, muchos otros escritores, pero en castellano, José Carlos Somoza. Genial. Aprovechando, voy a abusar un poco de tu presencia en el programa. Siempre he tenido una duda, Mario, y es acerca de los libros electrónicos, los famosos ebook. No sé si ha perjudicado o beneficia al escritor el que no se venda a lo mejor todo en papel y ahora le haya dado a todo el mundo por estos ebooks y estos libros electrónicos. Yo creo que, personalmente creo que tiene un lado positivo y un lado negativo. Los datos que he leído sobre el tema de lectura, la lectura ha aumentado sobre todo gracias al impulso del libro electrónico. Y luego nos permite acceder a mercados, lógicamente permite que nuestros libros lleguen con más facilidad a mercados donde el papel no llega, a otros continentes, a otros países. Como punto negativo, como te comenté antes, personalmente creo que lógicamente también lo que ha aumentado mucho con el ebook es la facilidad de que se pirateen copias de tus obras. Es más sencillo, lógicamente, a través del ebook. Así que tiene ventajas e inconvenientes, lógicamente, como casi todo, ¿no? Y también quiero saberlo, si me lo puedes responder. ¿El beneficio varía? Es decir, ¿el beneficio que se saca con uno de papel varía respecto a ebook o eso no lo notáis vosotros? No, el porcentaje suele ser mayor el porcentaje de que te quedas, que digamos en el contrato que firmas con la editorial, el porcentaje suele ser un poco mayor siempre con el libro electrónico. Lo que pasa es que por lo menos en mi caso yo sigo todavía vendiendo más en papel que en libro electrónico. Pero bueno, como te he dicho, tiene la ventaja, aparte de eso, lógicamente de que te quedas un porcentaje mayor. Lógicamente te queda un porcentaje mayor porque los gastos que le implica a la editorial el maquetar un libro en formato electrónico son mucho menores, lógicamente, que en papel. Así que sí tiene ese beneficio un poco mayor, sí. Pues vamos, porque me has resuelto tú la duda, porque la verdad pensaba todo lo contrario. Pensaba que en el papel era lo tradicional y se sacaba más beneficio, digamos, a la hora de vender el papel. O sea que... No, te quedas, ya te digo, generalmente siempre, casi todos los autores, por lo menos a un nivel modesto, siempre estamos entre el 10 o el 15%, digamos, de que es lo que te queda, sobre todo cuando empiezas. Luego, lógicamente, puedes ir firmando algo más, pero casi siempre. Y con el libro electrónico te quedas un porcentaje generalmente algo mayor que con el libro en papel. Perfecto. Mario, ¿tienes algo ya en mente o algo ya en proyecto que nos puedas contar o ahora mismo estás en sabático? Pues yo creo que todos los escritores estamos siempre activos. Pues durante el confinamiento, como casi todo el mundo, estuve escribiendo bastante, pero me topé con, bueno, como nos pasa a todos, con un callejón sin salida y he vuelto a retomar desde hace un par de meses y estoy en la parte final de otra novela, una novela donde intento dar un poco una vuelta de tuerca a mi estilo y a mi género y bueno, me pongo en la voz de una niña y con una historia un poco en un futuro muy cercano, a un futuro muy poco distópico, sino lo que puede ser la evolución de dónde va el mundo, y con la visión de una niña, con una visión un poco New Age, un poco ecológica y esperanzadora. Es que es algo que quizá en mis novelas siempre voy por la parte un poco más triste o más oscura, ¿no? Así que bueno, ese es el proyecto que tengo ahora mismo a punto de acabar. Genial, pues ya nos contarás cuando la presentes y demás. También charlaremos para ello, para que puedas dar a conocer pues el título y nos explique también un poco la obra. Y Mario, pues perfecto, darte las gracias por haber estado aquí con nosotros. Recuerdo, para todo el que quiera seguirte, Mario Peloche, la última novela La Dama Pálida, que pueden ya adquirirla pues en librerías y también a través de la web. Y desearte pues mucho éxito, tanto con esta como las anteriores, como esta próxima obra,
y que te vaya todo muy bien. Lo que necesites, Mario, estamos en contacto. Pues nada, agradecerte a ti, como digo, el espacio y la atención, y nada, ha sido un placer. Igualmente, un abrazo muy fuerte, Mario. Igualmente para ti. Hasta luego. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Un gombo gusta galletita. No, cariño mío, tú y yo, familia. Sí, familia. No, pero familia no toca culo. El gombo da amor. Que no, que está para allá. Pues continuamos con el programa de esta semana y tenemos al otro lado del teléfono, para también hablar de cine, al actor Ricardo Nkosi. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de tenerte aquí en el podcast con nosotros. Lo primero, antes que nada, darte la bienvenida al podcast de la cultura y sus locuras, Ricardo. Mucho gusto, gracias por darme la bienvenida. Pues bueno, te comento porque seguramente por el nombre muchos de los oyentes no te reconozcan. Eres actor de origen angoleño, aunque desde muy pequeño te trasladaste a Madrid, al barrio de Vallecas en concreto. Y bueno, tus inicios fueron en musicales, has participado en muchísimas series. Pero es verdad que, de todas estas series hablaremos luego, pero es verdad que saltaste a la fama con el papel de ese conserje tan famoso, Ongombo, en la serie de La que se avecina. ¿Cómo fue trabajar en esa serie y cómo fue también, qué recuerdos tienes de esa serie que bien dentro de poco pues ya concluye su última temporada? Pues me has dicho que cómo fue entrar a esa serie, ¿no? Porque es que ha habido una interferencia y no he escuchado muy bien. Sí, no, te preguntaba qué recuerdos tienes, cómo ha sido trabajar pues con todos esos actores, con Fernando Tejero, con todos ellos también. Pues te cuento, pues a ver, tampoco es un recuerdo porque es algo muy presente y actualmente te corrijo que no es la última temporada, de hecho hay 13ª temporada. Ah, bien. Y que se está grabando ya. Y la verdad es que mi paso por la serie, la verdad ha sido, pues para mí no puedo explicar, es indescriptible para mí es una sensación maravillosa, un recorrido de aprendizaje total, porque he tenido la suerte de trabajar con todos esos cracks que componen el elenco de La que se avecina. O sea, la verdad que es un honor, un gusto, una alegría. Y al fin y al cabo, pues bueno, uno cuando camina con grandes se hace grande, ¿no? Pues sí. Entonces, pues eso, muy contento, la verdad. Ha sido una experiencia increíble. Yo en principio iba para 3 capítulos nomás, solo para 3. Y bueno, parece ser que el personaje, pues bueno, la manera en que lo llevé, la gente se fue enamorando, los directores, y bueno, pues Ongombo pues se quedó en la familia de La que se avecina. Y hoy en día, pues, Ongombo es quien es y está ahí repartiendo amor para todo el mundo. Bueno, dices de trabajar entre grandes, pero bueno, tu trayectoria empiezas con los 20 años, con 20 años debutas en musicales, en el musical de High School Musical, hasta llegar incluso al del Rey León, que actualmente pues interpretas ese papel de Mufasa. ¿En qué momento decides entrar en esto de los musicales, iniciarte por ese camino, Ricardo? Pues mira, es una historia muy larga, ¿no? Yo la música la empecé hace mucho tiempo. Yo desde pequeño tocaba la batería en la iglesia y bueno, parece ser que eso fue lo que me hizo llevar el camino del arte, ¿sabes? El seguir el camino de la música, aunque mientras tanto lo compaginaba con el deporte, porque yo he sido jugador profesional de baloncesto, pues la vida me llevó más al mundo de los musicales, ¿sabes? De hecho, cuando yo voy a empezar en el musical de High School Musical, tuve que dejar la pelota de baloncesto profesional por coger otra pelota de baloncesto teatral. O sea, fue un poco así, pero la verdad que fue una alegría, una suerte empezar por todo lo grande, la verdad. High School Musical fue mi primer trabajo profesional y después de ahí, pues bueno, fue una cosa a otra. Trabajé en otros musicales también muy conocidos, en otras series también, que se llamaba, una serie muy conocida que se llamaba Doctor Mateo, que ahí fue donde realmente me hice conocido. Pero bueno, sin duda la serie que me ha hecho realmente
más conocido ha sido las sabatinas y todo. Bueno, Ricardo, como bien dices, gracias a tu altura, pues eso, tuviste una época como profesional de baloncesto, como bien has explicado, y tuviste que dejar ese balón, esa pelota de básquet para la interpretación. Si volvieras atrás, ¿volverías a coger el mismo camino o te hubiera gustado intentarlo en esa rama del baloncesto, Ricardo? Pues esta es muy buena pregunta, pero yo siempre he sido una persona muy positiva y tengo, me puedes llamar flipado, pero tengo totalmente la seguridad de que hubiera sido el camino cualquiera que hubiera tomado, me hubiera ido bien. Porque el baloncesto se me daba muy bien y el mundo del arte pues también. Pero bueno, no hay que ir atrás, hay que vivir el presente y asumir las decisiones que uno toma. Así que si volviera atrás hubiera tomado la misma decisión. El arte es lo que me llama, la música es lo que me llama, lo que me llena y es mi vocación sin duda. La interpretación, el cante, el baile, lo que es el arte, ¿sabes? Yo me considero no solo actor, ¿sabes? Porque antes que ser actor he sido músico, ¿sabes? Entonces, para mí la palabra actor, no me siento totalmente completo con esa palabra. Digamos, la palabra artista sí, ¿sabes? Porque toco pues todo, intento tocar todos los palos. El baile, el cante y la interpretación. Tienes toda la razón y de eso también hablaremos luego, del tema de la música, que también has tocado, hablaremos luego. Pero hablabas y comentabas la palabra decisiones, que son decisiones que hay que tomar en la vida. Y me quedo con esta palabra por lo siguiente, has tomado también la decisión, por lo que se ha podido ver en redes sociales hace poco, de que abandonas el musical del Rey León. ¿Es por algún proyecto que tienes o algo que tienes en mente o por otro tipo de motivo? Bueno, la razón real no es que la abandone, es que pues, las etapas se cierran y se terminan y ya está, ¿sabes? Entonces, yo sí es cierto que después de 6 años haciendo, reinando en la Gran Vía, interpretando el papel de Mufasa en el musical más longevo y más exitoso de todos los tiempos, a nivel mundial, pues bueno, también hay que tomar decisiones de decir, venga, vamos a salir del mundo confortable y hay que para poder dejar espacio para que puedan venir otras mejores cosas, no sé si me explico. Sí. O sea, entonces bueno, es una decisión que he tomado que es para bien siempre, ¿sabes? Finalmente hay que renovar energías también en el Rey León, que es muy importante, ¿sabes? Porque cuando llevas también mucho tiempo haciendo lo mismo, pues bueno, yo que sé, uno se estanca en un mismo sitio y bueno, uno necesita renovar, ¿no? Y las energías nuevas siempre son reconfortables. Así que yo pues dejo mi puesto, me convierto en el nuevo emérito y le dejo espacio a mi siguiente compañero, que es Víctor, que lo va a hacer increíble, que ya lo hace increíble y que me ha cubierto todo este tiempo y ha sido maravilloso. O sea que puedo deducir, aunque no lo has dejado muy claro, pero puedo deducir que te embarcas en nuevos proyectos, ¿no? Bueno, posiblemente. No puedes contar nada, ¿no? Todavía no puedo contar mucho, mucho. Bueno, te estoy escuchando y es muy curioso porque, como decíamos antes, aunque también cogiste fama con el Doctor Mateo, con ese personaje que interpretaba, tu personaje, como decíamos antes, el que saltó a la fama era un Gombo, con ese castellano que hablaba tan particular. Del revés. Exactamente. ¿Te costó mucho hacer ese lenguaje? ¿Te costó mucho meterte en el personaje, sobre todo por su manera de hablar? ¿Qué va? Sí, además, esa manera de hablar de un Gombo, yo donde aprendo, siempre lo estaba escuchando de mi madre, ¿sabes? Mi madre lleva mucho tiempo aquí en España, ¿vale? Y ella no habla perfectamente español, entonces muchas cosas que tiene un Gombo son... Yo siempre estoy en el teatro, pues riéndome con una compañera mía que se llama María Ayo, que ella es la que puso la voz de la canción principal de Ciclo Vital en la película del Rey León, la versión española aquí. Y con ella, que es africana también, pues hablamos, tenemos como una relación de marido y mujer y siempre nos estamos peleando hablando así, como un Gombo, pero con otro tipo de acento, ¿sabes? Un Gombo tiene un acento muy personal y yo con María hablo de otra manera. Entonces todo eso me ayuda a que cuando tenga que hablar e interpretar el personaje de un Gombo, pues sea fácil pues poder hacer ese acento, ¿sabes? Pero sí, para mí no es fácil. Para mí es fácil, pero a la vez tampoco es tan fácil,
¿sabes? Porque hablar mal es difícil, porque yo, como estás viendo, yo hablo bien, hablo castellano perfecto. Entonces hablar mal también es complicado. Todo es complicado. Bueno, como bien dices, hablas bien el castellano, pero también hablas muy bien el francés y el portugués, por lo que he podido averiguar. ¿Abre puertas en el cine o en la tele el saber idioma, o en el cine y en la tele prevalecen otras cosas, Ricardo? Hombre, por supuesto que abren puertas, pero también lo que más abre más puertas es que te conozcan y así supongo que más puertas se te abren. Pero si de repente tienes los idiomas y se te conoce, pues es mucho más fácil que trabajar, que se te abran las puertas del trabajo. Pues sí. Bueno, has comentado también antes lo de la música. Has hecho tus pinitos en la música, pues, por ejemplo, como cantante de Mary Kay, has colaborado con Melendi, con Pitingo. ¿Tú crees que en este país, en España, el cine, la música, los musicales, están bien pagados o no se le da el valor que merece? No se les da el valor que merecen. O sea, no está bien porque pagado, aquí en España, ¿no? Porque te voy a decir solo una cosa. Para no irte muy lejos, Chanel es amiga, es una amiga nuestra amiga y compañera de los musicales. Chanel es una pedazo de artista y España entero y el mundo entero ha podido verlo. Y esa mujer viene de los musicales. En el mundo de los musicales hay mucho talento. Y hay personas como Chanel, pero a montones, ¿sabes? Pero es verdad que Chanel es una característica muy personal y muy especial, ¿sabes? Pero lo que quiero decir con esto es que en el mundo de los musicales hay muchos buenos artistas, ¿vale? Hay muy buenos musicales en España, pero sí es cierto pues que no se le da ni la publicidad ni la importancia que se merecen. O sea, no... Y eso puedes ir a cualquier teatro que te van a decir lo mismo que yo. ¿No se puede vivir solamente de un musical? ¿Necesitas algo más para vivir? No. Tú puedes vivir trabajando solo con los musicales, por supuesto. Pero, evidentemente, yo creo que se debería pagar más. ¿Se vive normal? Porque lo que dan los artistas encima del escenario es impresionante. Nos dejamos la vida ahí, ¿sabes? Pues sí. Nos dejamos la vida. Entonces, yo creo que, a ver, en este país no solo hay buenos futbolistas, también hay muy buenos artistas. Y lo estamos viendo porque hasta en el mundo latino están viendo que España está sacando muchos grandes artistas. Así que nosotros mismos, bueno, ¿conoces el refrán de en casa de herrero cuchillo de palo? Sí. Pues eso. ¿Cómo lo sabes? Tienes toda la razón. Y cuando has dicho lo de los futbolistas, te lo compro al 100% lo que has dicho. Aquí se valora más el darle una patada a un balón que lo que hacen muchos artistas. La verdad es que... Hay mucho más allá que el fútbol, el baloncesto, señores. No nos vemos el baloncesto, el voleibol. Tenemos una campeona del mundo de bádminton. ¿Quién la conoce? No la conoce ni Peter. Nadie. Aquí en Andalucía, y porque digamos de aquí de la tierra, si no, poca cosa. Así es. Ricardo, te vamos a ver en esta próxima temporada de Lo que se avecina, porque he estado viendo rodaje, pero es verdad que en las fotos no sueles aparecer tú. No sé si es porque no estás o es porque te escondes. Bueno, a ver, firmado estoy, pero todavía no he empezado a grabar por temas de trama, ¿sabes? Pero bueno, seguramente me veréis pronto si Dios quiere. Genial. Y bueno, te quería preguntar, ¿tienes algún sueño, algún objetivo que te marques a nivel personal o a nivel profesional en la vida? No sé, pues me gustaría llegar a esto. Mi sueño es poder ser un Denzel Washington, pero en España, ¿sabes? Para que mis hermanos pequeños y todos los que vienen por el camino de atrás, las cosas sean más fáciles también para ellos, que no tengan que vivir lo que yo he tenido que vivir en toda mi carrera a lo largo de estos años, ¿me entiendes? Pues existen Denzel Washington, existen Will Smith, así, ¿sabes? Hay muchos negros que cantan, que bailan y interpretan, ¿sabes? Y hay muchos otros que solo interpretan. No sé si me explico. Sí, te explicas perfectamente. Pues eso, intento ser un Denzel Washington, pero que cante y que baile. O yo qué sé, ¿cómo te puedo decir? No, un tipo más completo, porque Denzel Washington no es muy completo. Pero para que tú me entiendas, un Will Smith, que canta, que baila, interpreta.
Bueno, sin saberlo te has adelantado un poco a la pregunta que suelo hacer siempre en el programa a todos los invitados. Yo te la voy a formular de todas formas y ahora vas a tener que elegir. Si durante un día te dieran a ti, Ricardo, la opción de ser alguien o de ser algo en la vida, ¿qué te gustaría ser? ¿Qué me gustaría ser? Sí, o quién te gustaría ser durante un día. Muy buena pregunta. Pues no sé, joder. es una muy buena pregunta. A ver, pues yo qué sé, me gustaría ser el hombre más feliz del mundo. No sé quién es el hombre más feliz del mundo, pero la felicidad a veces cuesta. Entonces, por un día me gustaría ser el hombre más feliz del mundo, donde no necesitara nada y donde pudiera repartir a todo el mundo lo que quisiera. Y tú me entiendes, ¿no? Ser el hombre más poderoso para dar felicidad a todo el mundo. Eso es lo que me gustaría ser. Genial, pues apuntado queda, aunque también he de decirte que por lo que se ve por redes sociales, si no lo eres, casi lo eres, y se ve que tienes tus amigos, que siempre estás rodeado y que siempre transmiten muy buena energía, no solamente en la tele, sino, como te digo, también en las redes sociales, Ricardo. Muchísimas gracias. Sí, bueno, a ver, al fin y al cabo, mis redes intento llevarlas con una realidad y no ser una persona superficial como son muchas redes sociales. Sí. Y yo qué sé, lo que ves es lo que soy, ¿sabes? Un tipo simpático, amado por sus amigos y una persona que ama a sus amigos y a sus seres queridos, que ama a su pareja, y etcétera, etcétera. Así soy. Pues... Así que quien investigue mi Instagram puede conocerme un poco más. Pues sí. Pues Ricardo, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en el podcast. Muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación. Y nada, esperamos verte muy pronto por la televisión. Ya estaremos pendientes de nuevos proyectos. Y de nuevo, un abrazo muy fuerte, Ricardo. Otro abrazo para ti. Que tengas muy, muy buen día. Y de esta manera, tras pasar del cine, de haber hablado con el actor Ricardo, pues llegamos a la zona de la ufología, a la parte de los ovnis, la cual pues nos trae toda la semana Jadoga. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Aquí estamos otro rato más para compartir con los oyentes y bueno, con un caso que creo que no va a dejar a nadie indiferente. Pues nada, deseando estamos de escucharlo. La semana pasada pues recordamos esa escuela que ha tenido mucha aceptación, lo que es el caso que nos traiste de la escuela Ariel. Y nada, deseando de que nos cuentes qué nos traes esta semana, Javier. Pues bueno, en esta ocasión, Alejandro, pues volvemos de nuevo a tierras nacionales, aquí a España. Y precisamente pues nos tendríamos que trasladar a un año muy concreto y muy especial dentro de lo que es el fenómeno de la ufología, el año 47, precisamente, como he dicho, en verano, la época estival. Y bueno, nos iríamos concretamente hasta Jumilla, al pueblo de Jumilla en Murcia. ¿Por qué digo año importante dentro de lo que es la ufología, este año 47? Pues precisamente en ese mismo verano, el 24 de junio de ese año, el piloto Kenneth Arnold, que ya incluso lo comentamos en episodios anteriores, tuvo un avistamiento mientras que en este caso sobrevolaba el monte Rainier, en Estados Unidos, de 9 objetos con forma de boomerang. Fue en este caso el momento, algo que determinó lo que es el vocablo o la palabra platillo volante, flying saucer en inglés. Fue en este caso, como digo, con el avistamiento de Arnold, donde se origina y donde se crea esta palabra que te estoy comentando. La palabra platillo volante fue en ese momento, aunque, como digo, hay investigadores que hoy día empiezan a tirar del hilo y nos percatamos que no solamente se veían ovnis en esa época, se vieron esos primeros ovnis y se elaboró, se gestó esa palabra, la palabra platillo volante, sino que ya en el 46 otro ufólogo del que hablaremos en otra ocasión, como digo, porque esto está siendo un trabajo que está haciendo un buen amigo, un trabajo de investigación, Manuel Carballal, criminólogo, y aparte también un apasionado del fenómeno ovni. Como digo, en el año 46 ya se hablaban también de ovni y precisamente por un investigador español, un investigador gallego, ya hablaremos en otro momento como comento,
Y bueno, nos centramos en este caso del 47 aquí en Jumilla, en el verano, con dos hermanas, las hermanas Próspera y Anita Muñoz. Concretamente se encontraban en la casa de campo en la que solían residir. Próspera tenía 7 años en aquel momento y Anita 11 años, ¿de acuerdo? Ellas vieron durante su estancia, vieron a través de la ventana, así es como ellas lo definían, sobre todo la pequeña Próspera, que es nuestra protagonista principal, que decían que entre las viñas parecía como que venía moviéndose un vehículo plateado y muy reluciente. Ellos decían, claro, que lo veían como si fuera un coche, no hablaban de platillos volantes, como digo, porque en aquella época empezaban a surgir noticias de forma muy discreta a través de la prensa sobre lo que era este nuevo concepto, ¿no?, de platillos volantes, pero como digo, aquí en España llega mucho más tarde. Todavía no se sabía cómo definir eso, ¿no?, ese tipo de objetos que se veían, que se vislumbraban en el horizonte, en los cielos. Concretamente ese objeto, como digo, se desplazaba entre las viñas sin emitir ningún tipo de ruido, no hacía ningún tipo de sonido. Ese objeto se queda parado, se queda estacionado ante el estupor de las niñas, y del mismo descienden dos seres, aproximadamente de 1,20 m, 1,40 m de altura. Es decir, el arquetipo que siempre hemos estado comentando en nuestros casos, precisamente el caso anterior, el de la escuela Ariel. Sí. Estos seres, las niñas lo definían que tenían 4 dedos, veían 4 dedos en sus manos, eran muy escuálidos, muy delgados, y iban, digamos, vestidos con unos trajes de buzo, de color blanco, muy ajustados al cuerpo. Lo que más le llamó la atención a esas niñas, ¿no?, normalmente siempre pues nos solemos fijar en los rostros de las personas, en este caso de estos seres, eran los ojos, unos ojos grandes, también igualmente almendrados, rasgados, lo que se suele siempre, como digo, definir y comentar después de este tipo de encuentros. Uno de los seres le solicita un vaso de agua a las niñas se lo dan, pero se percatan de que el ser no bebe ni una sola gota de este agua. Luego también se interesan, como un calendario que tenían allí donde se encontraban las niñas en la casa de campo, un calendario donde aparecían las fases lunares. A ellos también parece que le llama mucho la atención aquello, qué significaba aquello, ¿no?, qué significado tenía aquello. Después de toda esa conversación, como digo, uno de los seres le indica que días posteriores pasarían a llevarse a recoger a una de las niñas. Sí, tenían que elegir a una de las dos y la iban a llevar en su nave. Era en este caso, como digo, esos comienzos de lo que es el concepto de la abducción, tan famosa. Al cuarto día, precisamente de noche, aparece de nuevo ese objeto y esos dos seres se llevan a Próspera, deciden llevarse a Próspera dentro de su nave. Concretamente, cuando llega Próspera dentro de esa nave, a ella lo que le llama mucho la atención es una pantalla enorme, que había una gran pantalla, decía que parecía una pantalla de cine, donde los seres reproducen imágenes de la vida cotidiana de Próspera. Es decir, eran imágenes que parecían que habían estado grabando días anteriores al encuentro. Ella decía que lo que más le llamó la atención es que se veía tanto ella como a la hermana en esas imágenes, pero con una especie de aura, una aura de color azul. Ese aura que solamente tenían ellas, porque también en ellas aparecían el burro, el perro, y ni el burro ni el perro, de allí de la casa, tenían ese aura azul alrededor. Solamente esas dos niñas, las hermanas. Como digo, durante ese encuentro dentro de la nave, dentro de ese objeto, ese supuesto objeto, a Próspera le realizan una exploración, entre ellas una exploración de tipo ginecológica, muy típico de este tipo de encuentros, de este tipo de abducciones, y le insertan en la base del cuello una especie de cápsula, como una especie de chip, ¿no? Esto que ahora se lleva tanto, que son tan modernos, imaginemos, vamos a trasladarnos al año 47, eso casi ni se hablaba ni se conocía, ¿no? Este tipo de chips, como digo, son chips que, según los expertos en estos temas, se habla que son chips de localización, para tener controladas a sus víctimas y de alguna manera monitorizadas, para ver cómo se encuentran de salud, de estado físico, de estado mental. Parece ser que días antes, es decir, cuando tuvieron ese primer encuentro, hay un detalle muy interesante que comentan también las niñas, sobre todo Próspera, como digo, que cuando se marcha la nave, a los días posteriores, antes del segundo encuentro, antes de de este rapto, podríamos decir así, decían que los alimentos que tenían envasados en la despensa se empezaron a deteriorar.
Es decir, parece que de alguna manera actuó algún tipo de radiación, ¿no? Y esos alimentos, como digo, que estaban en la despensa envasados, se empezaron a deteriorar de forma muy rápida. Uno de los seres, aparte también, le comenta, después de todo este examen ginecológico, después de este encuentro, es decir, de esta abducción, este proceso de abducción, uno de los seres le indica que Próspera no recordaría nada durante 30 años. Es decir, en este caso, la protagonista se vería sumergida en una amnesia y no recordaría nada en esos 30 años. Precisamente, y para ser más exacto, 33 años. En 33 años, Próspera no recordó absolutamente nada de esto, ni su hermana tampoco, ni su hermana Ana tampoco. ¿Cómo se despierta? ¿Cómo se despierta el recuerdo en Próspera? Pues precisamente en el año 79. ¿Cómo fue todo esto? Pues leyendo un libro, que además yo creo que he comentado en varias ocasiones aquí, al menos sobre el tema autor, que es Antonio Rivera, que es el padre de la ufología nacional, el abuelo de los ovnis, como a mí se le llama. Concretamente el libro es un libro, vamos, un imprescindible dentro de la biblioteca ufológica, que es El gran enigma de los platillos volantes. Toda, como digo, un libro interesantísimo, un libro muy importante dentro de lo que es la casuística y el estudio de los ovnis aquí en España. Pues ella leyendo ese libro, de alguna manera se activa un resorte en su mente y surge todo esto que te estoy comentando. Es decir, surge de nuevo todas esas vivencias. Y ella entra en contacto precisamente con Antonio Rivera. Antonio Rivera, pues claro, él se movía a través de conferencias, de charlas, de coloquios, siempre relacionado con el tema ovni, y a través de Antonio Rivera es invitada, es decir, Próspera se convierte en esa época en toda una tertuliana dentro de los mundos, de lo que sería el mundo del misterio, en diferentes programas, incluso si queréis buscar como curiosidad a través de YouTube, hay un programa de María Teresa Campos donde Próspera Muñoz relata su experiencia, como digo, como tertuliana dentro de ese programa, interesantísimo, y durante la grabación del programa, como curiosidad, el cristal de la mesa donde estaban ellos charlando saltó, explotó. Algo totalmente curioso, ellos se quedan todos alucinados, ¿no?, cuando ocurre eso, como digo, en el programa de María Teresa Campos. Hay también que constatar varias visitas desde el año 54 hasta el 70, incluso en el propio trabajo de Próspera, visitas de estos seres me refiero, también en el bar del padre de Próspera, allí en Jumilla, en la playa, en Gerona, es decir, hubo varios encuentros posteriores, como digo. ¿Para qué? Ellos siempre se interesaban por el estado de Próspera, cómo se encontraba ella físicamente, como digo. Esto a ella, pues claro, le supone, como digo, el recordar todo esto, el volver a rememorar todos esos recuerdos, traerlos de nuevo a la mente. Para ella supone, la verdad, un shock. Como digo, entra en contacto con Antonio Rivera, que de alguna manera le ayuda, ¿no? ¿Le ayuda de qué manera? Pues le ayuda a entender lo que le estaba ocurriendo. Y claro, comparte Antonio también todas esas experiencias, todos esos testimonios que se habían ido recopilando a lo largo de todos esos años de diferentes abducidos, a través de los libros de John de Mack, a través también del libro de Bas Hopkins y de Intrusos, donde se relataban todo este tipo de casos, todo este tipo de eventos de abducción, como te comentaba. Ella se sentía de siempre que había sido una niña, se consideraba una niña distinta, diferente al resto de niñas, como decía. Pero a partir de esa abducción, como digo, cuando de nuevo vuelve a recuperar la memoria, Alejandro, ella sentía que había habido una especie de evolución en su interior. Ella ya el mundo no lo veía de la misma manera. Había una evolución, como digo. Ella incluso, como digo, disfrutaba más de las cosas, ¿no?, que es lo que suele ocurrir. Es decir, ella incluso, palabras textuales de Próspera, decía: resulta difícil expresar con palabras todas las etapas por las que he ido pasando en mi evolución particular. Mis dudas, mis búsquedas, descubrimientos, situaciones conflictivas o mis encuentros con gentes de todo tipo han influido drásticamente en mi forma de ser con el paso de los años. Claro. Sin duda, la etapa más difícil de asumir fue la primera, cuando comencé a recordar mis experiencias ovnis de la infancia. Me costó mucho entender los porqués de todo aquello que se presentaba en mi memoria como algo indudablemente real. Es decir, ella consideraba que esto que había vivido era real. Obviamente siempre surgen los escépticos que tiran por tierra todo este tipo de vivencias. Yo digo, si alguien cuenta algo así, más que ganar, tiene mucho que perder, porque, como hablábamos en
episodios iniciales de La cultura y sus locuras, sobre este tema de los ovnis, sobre todo el relatar una experiencia de este tipo. Lo único que se gana al final es la mofa y la burla de todos los del pueblo, porque eso es así, la gente se empieza, como digo, a meter con estas personas, a cachondear de estas personas. Como digo, lo que viven hay que respetarlo porque es una vivencia subjetiva, por supuesto, en este caso también con otra protagonista, con otra testigo, como era la hermana, que también ella ratifica todo lo que comenta Próspera, y que, como digo, algo totalmente inaudito y que se hizo patente en aquel verano del 47, como digo, momento clave dentro de la ufología internacional, en el cual, como digo, aparecen por primera vez esos relatos y esos avistamientos de esos objetos en los cielos con forma de platillo volante. Bueno, por lo que he podido también ver, Próspera, que estuvo también en el programa de Javier Sierra, en Otros Mundos, y por lo que veo, dicen que, o se considera, la primera abducida en España, ¿no? O por lo menos el primer caso que se conoce, ¿no, Javier? Exactamente, es el primer caso que se relata, además, ahí en el programa de Javier Sierra, en el canal Movistar, en Otros Mundos. El caso, además, viene acompañado de una entrevista tanto a Próspera como a su hermana, imperdible totalmente, la verdad, os lo recomiendo encarecidamente. Ahí vais a descubrir muchos más detalles, vais también a ver a la propia testigo relatando el caso, que no tiene, como digo, desperdicio alguno. Muy interesante la manera en la que ella lo expone, con esa claridad, con esa sencillez, esa humildad que siempre le ha caracterizado a Próspera. Hoy día, como digo, ya ella no suele dar entrevistas a casi nadie, muy rara vez, como digo, creo que de las últimas entrevistas fue la de Javier Sierra. Ella ya incluso se enrocó de algún modo diciendo que no quería volver a hablar del tema, como digo, ya lo recordaba, por supuesto, pero no quería ser de nuevo, digamos, parte de esos titulares, rostro de esos titulares, protagonistas de este encuentro, como digo, no quería volver de nuevo a esas andadas que, bueno, que como digo, le permitió también recorrer la mayoría de platós de la época, pues sí, en esos años 70, años 80, incluso años 90, como estamos comentando. Y bueno, se convirtió, como digo, totalmente en un personaje de renombre, vamos a decir así, ¿no? Como tú estabas comentando correctamente, por ser la primera abducida aquí en España, la primer caso de abducción nacional, algo interesantísimo. Pues sí, la verdad que es un caso bastante interesante y, como bien dices, que puedes ampliar detalles en ese programa de Javier Sierra, en Otros Mundos, y es un caso pues que no va a dejar, como bien decías al principio, indiferente a nadie. Pues Javier, te agradezco de nuevo que hayas estado otra semana más con nosotros, que nos hayas traído otro caso. Eso sí, cualquier día he pensado en meterte en la sección de libros, porque, bueno, aparte del que comentaste aquí una vez, de Taxonomía ET, ese primer libro que sacaste, creo que estás en desarrollo de otro. Me he acordado ahora, como has dicho, lo de los platillos volantes y demás. Algo así, ¿no? Estás en proceso. Exactamente, estoy buscando editorial que quiera albergar el proyecto, un proyecto también de tipo gráfico, como el primero, tipo ilustrativo, en este caso dedicado, en vez de a los extraterrestres, a los humanoides, a esas supuestas naves, supuestos artefactos, como hablamos, que tripulaban estos seres, ¿no? Esos ufonautas. Esa es un poco la idea de este nuevo catálogo, de este nuevo título, y que, bueno, como digo, todavía en un proyecto, todavía no es una realidad, estamos, como digo, intentando tocar varias puertas, a ver con qué editorial publicarlo, y bueno, yo creo que será también una auténtica pieza en este caso de coleccionista, una pieza de arte, yo la considero así también, ¿no? Porque ahí no solamente está recogido el testimonio por escrito, ¿no?, de los diferentes investigadores, que también aparte son colaboradores dentro de este primer libro, sino, como digo, el llevar a la imagen todos estos relatos, todas esas descripciones, ¿no?, que hacen los testigos de esos aparatos con los que se topa, con los que se encuentran en estas situaciones tan inverosímiles, a veces imposibles, como digo, pero que, como estamos comentando, ¿no?, tan reales para ellos, que la viven así, de esa manera, de una manera tan cercana, esas vivencias tan, como digo, tan vívidas, ¿no?, válgame la redundancia. Y como decía, ¿no?, es su propia realidad, es su encuentro, es su momento,
y eso no se le puede discutir a nadie. Lo que viven ellos es algo totalmente intransferible, algo totalmente subjetivo, lo recalco, y bueno, a veces incluso pueden hacer partícipes a otras personas en su entorno, o quizás no, quizás incluso ellos estén viviendo ese tipo de encuentro, ese tipo de momento, ese tipo de situación, estar a lo mejor con su pareja acostados en la misma cama, como pasa con muchos relatos de abducidos, y a la pareja intentarla mover, despertar, llamar la atención por lo que ella o esa persona o este testigo está observando en ese momento, y la pareja estar, como dicen muchos, como describen, totalmente desconectada. Tal como dicen ellos, así lo relatan, así lo describen. Sentía que esa persona que estaba al lado mía estaba totalmente desconectada. Parece que de algún modo estas entidades, estas supuestas entidades, no sabemos de dónde, si extraterrestres, siempre recalco eso también, si extraterrestres, si intraterrestres, si seres de otra dimensión, viajeros del tiempo, no tenemos ni idea lo que son todavía, no hay bibliografía, como digo, hay muchísimas, hay muchísimos libros desde ese año 47 y chorros de tinta, pero ninguno de ellos tenemos la respuesta definitiva, curiosamente. Libros hay muchísimos, pero ninguno con una explicación a este fenómeno, ninguno de ellos. Eso, como digo, nos invita a seguir investigando, a seguir informándonos, a seguir aprendiendo, y a seguir, como digo, sorprendiéndonos cada día con todo esto que nos deja la ufología, todo esto que relata este maravilloso fenómeno, como digo, en todos esos libros, que como digo, no hay que subestimar, ¿no?, esos primeros libros, esas primeras páginas de esos valientes, vamos a decir así, ¿no?, que se atrevieron a definir de qué se trataba, de dónde provenían estos seres, con qué intenciones llegaban a la Tierra. No hay que subestimarlo, porque como digo, siempre para seguir avanzando primero hay que saber de dónde venimos, ¿no? Y se trata de eso. Primero hay que saber de dónde viene la ufología, cuáles eran esas primeras hipótesis, esas primeras ideas. Esa idea, por ejemplo, del concepto de las visitas marcianas, ¿no?, las superposiciones marcianas. Cuando la Tierra estaba más cerca de Marte, se decía que era un momento donde, de algún modo, los avistamientos se disparaban, el número de avistamientos se disparaba. Entonces se decía que esos seres, esos platillos venían de Marte. Fíjate qué cosa más curiosa, una hipótesis que hoy día, por supuesto, está totalmente desechada, no se contempla, y bueno, hay cientos, miles de hipótesis, a cuál más inverosímil, a cuál más curiosa e interesante, pero ninguna, como digo, da una respuesta a lo que sería el fenómeno de la ufología. Pues para seguir investigando y para seguir descubriendo, te esperamos aquí la semana que viene en otro programa de la cultura y sus locuras y con otro caso OVNI que nos traiga. Javier, muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros, un abrazo grande. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Woke up this morning feeling round for my shoes. You know where we have those walking blues there. This morning feel around for my... Pues seguimos con el programa de esta semana y con este ritmo de blues que escuchamos, damos la bienvenida al podcast a Fernando Neris. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Es un placer estar aquí contigo. El placer es nuestro de tenerte aquí en el podcast y te doy la bienvenida al podcast de la cultura y sus locuras, Fernando. Gracias a vosotros. Fernando, eres bluesman, te puedo presentar así como bluesman español, afincado en Bélgica desde el año 2000. Y bueno, estás con nosotros porque estás ahora mismo inmerso en una gira. Y mañana sábado, vamos a poderte ver tocar en Sevilla en la Casa del Blues. Cuéntanos un poco acerca de esta gira y acerca del concierto de mañana. Bueno, pues perfecto. Pues claro, yo vivo en Bélgica, como ya sabéis, y pues cada año intento venir a España si se puede. Claro, con el confinamiento y todo eso, pues no pudo ser apenas.
muy poco, y este año pues es un placer volver a Sevilla, donde ya he tocado pues por lo menos en 3 ocasiones, la Casa del Blues, en varios sitios, cada vez en un sitio diferente. Es pues un grupo de gente fantástica, que son muy acogedores y que les gusta el blues este antiguo que hago yo también, de los años 30, y a mí pues me encanta más visitar Sevilla, a pesar de la calor que paso siempre que voy, porque siempre me toca en verano, pero es un placer de verdad volver por Sevilla. ¿Cuándo empieza esa pasión por el blues? ¿Cuándo empiezas a tocar y a gustarte ese tipo de música, Fernando? Pues muy buena pregunta. Pues claro, yo antes de empezar a tocar, empecé escuchando música. Entonces, escuchando música, pues vía Pink Floyd, Eric Clapton, pues llegué al blues y empecé a comprar discos de blues y ahí empecé a aprender a tocar la guitarra. Y claro, pues es inevitable empezar tocando blues y al final escuchando, rascando, indagando, pues me metí tan profundo que ya me cuesta salir. Es que casi cuando intento tocar otra cosa me dicen, ¿qué blues tan raro te ha salido? Porque claro, todo me suena a mí un poco a blues, que es la música que llevo dentro desde mi adolescencia. O sea, yo las mismas canciones que toco ahora, ya las intentaba tocar cuando vivía, por ejemplo, en Ronda y tenía 17 años. Y ¿cómo, ahora que has dicho lo de Ronda, cómo un español tira para allá, para Bélgica? ¿Temas de trabajo o otros temas de...? Pues bueno, yo estudié en la Universidad de Málaga y tenía un grupo de blues y había un bar que pertenecía a un señor de Lovaina, en Flandes, un flamenco. Ajá. Y claro, perdió todo su dinero con el bar de blues allí, que está muy bien el bar, pero claro, lo puso en el barrio que no debía. Y pues quebró. Entonces cuando se fue a Bélgica me dijo, tú sabes, Fernando, puedes venir a Bélgica cuando tú quieras, ganar muchos pesetas. Y entonces pues cada año íbamos a tocar allí pues con un grupo, pues gente de Málaga que venía conmigo, a veces iba yo solo, empecé a conocer músicos de allí, de Flandes, y al final cuando terminé mis estudios dije, mira, me puedo ir a trabajar a Madrid, a Barcelona, a quedarme por Andalucía o irme a Londres, porque había muchas posibilidades en el año 2000 cuando las cosas iban bien, claro. Y decidí irme allí porque tenía amigos y conocía muchos músicos y ya fue llegar y formé un grupo a las 2 semanas. Genial. Bueno, ha hecho multitud de colaboraciones, pero desde el año 2009 he visto que actúas como solista, pero no solamente aquí en España, aparte también allá en Bélgica, donde vives, pero también incluso he leído que has actuado en Japón. Entonces, me gustaría saber tu opinión. ¿Se consume distinta la cultura en Japón, por ejemplo, que en España? ¿O la valoran de otra manera o se vive de otra manera los conciertos o somos parecidos? Bueno, pues claro, la pregunta es muy curiosa y es difícil de responder porque ya en Japón solo he tocado pues creo que 4 conciertos en clubs pequeños y es curioso que allí te puedes encontrar un club en un 5º piso de un edificio, por ejemplo, y es como una especie de apartamento y ahí tienen su batería, su equipo de sonido con sus guitarras y está al lado, pues en el piso de abajo pues vive una familia, en el piso de encima hay un club de otra cosa y luego en el club pues caben quizá 20, 30 personas, no más. Es algo muy minoritario esto del blues en Japón. Ajá. Pero eso sí, pagan una entrada bien cara, entonces pues para 20 personas o 30 ganas lo mismo que si tocas aquí en Europa para 100. Entonces la cosa pues funciona. Eso sí, el público en Japón yo creo que es un público de blues que viene un poco de la influencia norteamericana, del country, y entonces tiene una visión del blues un poco diferente que en Europa, menos intelectual quizá. En Europa aquí somos más intelectuales con respecto al blues, que siempre ha sido una música de clase muy baja. Entonces en Estados Unidos, por ejemplo, pues para un hombre universitario que te guste el blues es un poco pues como una mancha, digamos, en tu currículum, ¿no? Es como decir, a mí me gusta pues, la copla, aquí algo de clase un poco baja, sí, pero que a mí me encanta y que no supone ningún problema. Y es verdad que el público cambia de un país al otro. Entonces, en España, por ejemplo, el público del blues es más intelectual que en Bélgica, que son más rockeros, moteros y barbudos de 150 kilos. Fernando, has dicho antes lo del tema de las entradas, que allí el precio que pagan allí, por ejemplo, en Japón por una entrada de blues. Una pregunta muy personal, ¿se puede vivir del blues en Europa, o en concreto en España o en Bélgica, o es difícil vivir de esto? Hombre, supongo que habrá que vivan de esto, pero y algunos conozco que lo hacen, aunque no creo que vivan muy bien. Normalmente, si eres músico, pues no creo que te puedas encasillar en una cosa tan pequeña, tienes que ser un poco más
más abierto de miras. Conozco gente que toca jazz por placer y que le encanta, pero que viven de tocar para músicos muy famosos aquí en España, no voy a decir nombres, pero cuando veo una película, es una canción de un cantante muy famoso español, veo, el batería, pues este chico tocaba conmigo blues y ahora toca en un grupo de jazz, pero el jazz lo hace por afición, por placer, y la parte profesional pasa por donde está la industria. Claro, no es lo mismo vender 200.000 discos que 500, ¿no? Es otra cosa. Y eso que ya los discos ya ni se venden. Pero, en fin, ahora si no pasas por Live Nation, yo creo que es casi imposible vivir de esto, y aún así, pues, los músicos lo tienen muy difícil. Actualmente la gente piensa que la música es algo gratuito y pocos quieren pagar, a no ser que les den algo que sea, digamos, físico. Solo por la música es difícil pagar. Les tienes que dar una experiencia o algo. Y entonces, pues, yo creo que es difícil. Pero, en fin, lo sabrá. Yo no vivo del blues, no puedo, pero sí representa, digamos, un 20% de mis ingresos, digamos. Genial. Pues Fernando, antes de despedirte, me gustaría que nos comentaras dónde podemos seguirte o dónde podemos estar al tanto de tus novedades. No sé si tienes redes o alguna página web. Pues sí, claro, tengo una página web, es muy fácil, es fernandoneris.com, o sea, más fácil imposible. Y ahí podéis escuchar mis discos, ver vídeos, y hay referente, pues, un calendario de todos los conciertos. Y este mes, en julio, pues voy a estar tocando básicamente en Andalucía, pues un poco cerca de Ronda, en Benoján, en Sevilla, en Málaga, alguna cosa saldrá, vamos a ver. Y luego en agosto vuelvo a Madrid, donde ya tengo 3 noches en la catedral, la Capilla Sixtina del Blues aquí en Madrid, que es la Croquette, el club legendario. Y después me voy para Cataluña, donde terminaré en Barcelona y por la costa, que tengo un par de conciertos por allí. Y ya se acabó. Y me vuelvo a Bélgica, que tengo un nuevo trío con el que empezar una andadura nueva para presentar y terminar de producir un nuevo disco que estamos preparando. Pues bueno, ya nos contarás ese próximo disco. En cuanto tengas novedades nos los haces saber. Y Fernando, te deseo pues muchísimo éxito en esta gira, que vaya todo muy bien, y muchas gracias por haber estado con nosotros, ¿vale? Muchas gracias a vosotros, Alejandro, y pues un saludo a todos los sevillanos, y espero que mañana venga mucha gente a saludarme, por lo menos, y a escuchar algunas cosas y estas viejas historias de blues que yo cuento durante las canciones y a veces entre las canciones también. Genial. Pues un abrazo muy fuerte, Fernando. A vosotros. Y hasta aquí el programa de esta semana. Espero que os haya gustado, sobre todo que lo hayáis disfrutado. Gracias a todos los colaboradores, a los entrevistados, a 50 Sound por dejarnos la música de este programa, y sobre todo, gracias a todos los que estáis ahí cada semana, y os emplazo a la semana que viene con más cultura en este podcast, La Cultura y sus locuras.